Estás escuchando Tequis Digital, la radio de todos para todos. Transmitiendo desde el pueblo mágico de Tequisquiapan, Querétaro, México. Para todo el mundo a través de www.tequisdigital.com. ¿No te pasa que llegas cansado a tu casa, enojado, incluso estresado? Y lo único que quieres es descansar con una compañía muy rica como es un café. Pues acompáñanos en tu programa Humo de Café con Sean, desde los estudios de Tequis Digital para todos ustedes. Comenzamos. Bienvenido seas a este Humo de Café, donde sin caer en los excesos nos encanta la palabra más, porque nos gusta sumar, colaborar, hacer equipo y comunidad. Más contenido, más ideas, más punto de pensamiento, más preguntas, más respuestas y sobre todo más propuestas. Donde no nos conformamos con las apariencias o con lo que nuestros miopes y viscos ojos ven. Intentamos ir más allá. ¿Por qué? Porque sabemos que hay algo más dinámicas, más estructuras, más poesía, más humor. Porque intuimos que otro mundo es posible en este mismo planeta. Más alegría, más concordia, más hermandad, más equilibrio. Donde anhelamos y construimos ese mundo que sabemos que es posible. Un mundo más humano, más justo, más divertido, más interesante, más digno. Un programa que hacemos con muchísimo cariño, cada vez más y más y más. Y que transmitimos desde los estudios de Tequis Digital, aquí en nuestro bello Tequisquiapan, fuente de la eterna juventud, lugar de mezquites y huizaches, de tequesquite y agua y de unos cuantos chismes. Uno de aquellos lugares sin duda que puede ser bien sacado de un cuento de García Márquez. Un saludo a Andrés y Julio en los controles, al profe Enoch en la dirección, que hoy lo tendremos como colaborador. Yo soy Sean, un pulso que golpea las tinieblas, y tu servidor, o tu servilleta, como se diría en el barrio. Cierra los ojos, abre la mente, ponte los audífonos porque comenzamos. Empezábamos a comer hamburguesas, pies, donas, hot dogs, malteadas, ice cream, margarita, mantequilla de cacahuate. La Coca-Cola sepultaba las aguas frescas de Jamaica, chía, limón. Los pobres seguían tomando tepache. Nuestros padres se habituaban al highball que al principio les supo a medicina. En mi casa está prohibido el tequila, le escuché decir a mi tío Julián. Yo nada más sirvo whisky a mis invitados. Hay que blanquear el gusto de los mexicanos. Este fragmento que acabo de leer es un extracto traído de una novelita corta muy fácil de leer, escrita por José Emilio Pacheco, titulada Las batallas en el desierto, que ha sido adaptada al cine y hasta Café Tacuba compuso una rolita basada en esta historia. En este fragmento el autor nos narra ese proceso por el cual la sociedad mexicana ha ido consumiendo alimentos y bebidas de otros lugares, incorporándolos a nuestra dieta y a nuestra cultura. Ya nos parece muy normal que un niño o un joven diga que su comida favorita es, por ejemplo, una hamburguesa o un hot dog, de esos, de los que venden las cadenas gringas. No es para sorprendernos ni para pegar un Dios mío en el cielo. Sin embargo, sabemos que al consumir estos alimentos en exceso es perjudicial. Aquí bien podría caber aquel eslogan que decía, nada con exceso, todo con medida. Por cierto, ¿sabías que este eslogan, que muchos lo conocimos en los comerciales de una cerveza muy famosa aquí en México, en realidad es un dicho de un poeta legislador griego del siglo V a.C.? El morro el poeta del que hablo, se llamaba Solón de Atenas. Imagínate, suena como a Soledad, ¿no? Que llegues ahí con tu crush y que le digas, hola, soy Solón. No, está un poco deprimente. Pero bueno, decía que las hamburguesas, los hot dogs, los smoothies y las crepas, como todo en la vida,
tienen una medida para que al consumirlos no nos hagan daño. A diferencia de estos alimentos que hemos acogido y que a la juventud les gusta mucho, a mí me siguen encantando los tacos. Esas cosas que se comen de manera tan deliciosa y tan salvaje que los cubiertos resultan algo absurdo e innecesario. Aunque conocí a alguien que comía las tostadas con cuchillo y tenedor. Real. Los tacos son la fuente de esas cascadas de un exquisito aceite que al mismo tiempo sabe a carne, a cebolla y a tizne. Esos alimentos que barnizan nuestros dedos de un brillo apetitoso que hasta la persona más educada siente la urgencia de chuparlos. ¿O acaso no has visto esa morra bien fresa que vive en los residenciales privados y que por la moda de tirar barrio se rebaja a la taquería callejera y tras mancharse sus dedos de aceite, limón y salsa, los mira como aparentando que no sabe qué hacer? Pero sí sabe, todos lo sabemos, los tiene que lamer. Chuparse los dedos no es algo propio del barrio. Es una necesidad de todo ser humano que nace ante un taco que nos mira y nos dice: cómeme, cómeme, cómeme. ¿O acaso no has visto a esa señora de las lomas o a ese señor ricachón que van a la taquería y de manera elegante y escondida chupan uno de sus dedos que, para que no se vea, lo esconden debajo de una de esas servilletas que, por cierto, solo aguantan una limpiada de boca porque a la segunda se rompen? Esas servilletas no limpian, ensucian más, se rompen fácilmente. Son muy translúcidas, es decir, delgaditas y muy transparentes, tanto que a través de ellas se ven las malas y perversas intenciones que tengo de comerme unos tacos en exceso. Se han dado casos incluso de servilletas que nada más las tocas y se rompen, pero en medio de esta sociedad compleja y acomplejada, también se han dado casos de personas que son tocadas por una servilleta y se rompen. Las personas me refiero. Y ahí nos tienes, en los tacos, llenos y satisfechos, rodeados por un montón de servilletas hechas bolita. Usamos servilletas en exceso, gente. Comemos grasa en exceso. Incluso cuando comemos tacos, los comemos en exceso. Y lo digo por mí. En las taquerías, a mí me gusta la vida de excesos. Ahí me destrampo. Quizá lo único que no uso en exceso es la sal. Sobre todo porque sé que toda sustancia química en exceso es tóxica. Y me dirás: ay, Sean, exageras. Tal vez, pero en este humo de café vamos a pensar un poco la toxicidad que es venenosa en nuestras relaciones interpersonales. Y lo vamos a pensar como el fruto de un exceso de algo no controlado. Y me preguntarás, ¿por qué la toxicidad? Por dos razones. La primera, porque sin darnos cuenta y sin caer en la moda de los tips terapéuticos de las redes sociales, a veces somos unos tóxicos en nuestra convivencia y no nos damos cuenta. Y la segunda razón es porque con facilidad ponemos la etiqueta de tóxico o tóxica a una persona que no conoce los medios para transformar aquellas torpezas que el sistema, que el engranaje del mundo nos inyecta. Para pensar un poco sobre la toxicidad, quiero partir de algo que descubrí justo en un puesto de tacos. ¿Cuál es esta sorpresa que descubrí? Que casi no consumo sal. Vamos a ver. Sé que desde hace muchísimo tiempo yo casi no consumo azúcar. Y no solo por cuestión de salud, sino también y sobre todo porque mi paladar es un poco, digamos que no resiste lo dulce. Con facilidad se empalaga. Pero con la sal es distinto. De hecho, conozco a una persona a la cual quiero mucho y le mando un cariñoso abrazo y muchos besos también, que come, según yo, mucha sal. Repito y recalco, según yo. Para mí, lo que ella consume es un exceso. La cantidad de sal me parece desorbitada. Tanto que en broma y broma le digo que cada vez que vayamos a comer juntos, yo llevaré un salero de repuesto. Consume mucha sal. Tanto que a la persona que nos toma la orden le tengo que pedir un salero desde el principio. A ver, joven, póngame 2 tacos al pastor y 2 de suadero, con todo. Salsa roja para los de suadero y verde para los de pastor, con una sola tortilla y extra de cebolla. Ah, por favor,
¿Nos puede traer también un salero?, suelo decirle yo al mesero. Sé perfectamente que un exceso de sal me hace daño, pero la neta no la considero venenosa. Una vez probé un taco preparado por esta persona que según yo consume mucha sal y me supo delicioso. Su exceso no es tan exceso, y si lo es delicioso. Fue descubrir que además de consumir poca sal, ella, la sal, en su justa medida, potencia los perfumes grasientos y deliciosos de los tacos. Y literalmente fue una sorpresa. Estábamos en una taquería del pueblo, que bien podría estarse anunciando aquí. Era de noche, después de una jornada fatigosa de trabajo, de esas noches que sientes que traes un nudo en la nuca, un peso en la espalda, unos yunques en los ojos y un hambre del demonio. Estábamos ella y yo frente a frente, con unos tacos que nos miraban diciéndonos: cómeme, cómeme, cómeme. Ella exprimía un árbol entero de limones sobre su taquito aún humeante. Yo fascinado al ver cómo el jugo cítrico se deslizaba por sus delicados dedos. No negaré que los quería lamer. Ella le sacudía el salero. Yo veía cómo la sal caía como una llovizna relajante, pero ella seguía sacudiendo más y más el salero. Entonces yo veía cómo esa llovizna se convertía en tormenta. Ella ponía más sal aún, y yo, al ver que caía sobre la salsa extendida en el taquito, pues realmente me dio muchísimo miedo y me puse nervioso. Abrí mis ojos de sorpresa, eché mi torso hacia atrás por el estupor y dije: «Ah, canijo, ¿por qué tanta sal?». Ella no me respondió, solo clavó su mirada en mí como diciéndome: «Ay, Sean, tienes que probar el mundo». Agarró su taco bien gordito y lo acercó a mi boca para que le diera una mordida. Al recordar la cantidad de sal que ella le había puesto al dichoso taco, identifiqué mi bebida para beberla en caso de que no pudiera soportar el excesivo sabor salado. Vi cómo el taco se acercaba a mi boca, lo miré fijamente como haciendo viscos y el taco me decía: «Cómeme, cómeme, cómeme». Lo mordí y probé el cielo. Querida gente, esa cantidad de sal es un exceso en comparación a la ausencia de sal en mí. Dicho de otra manera, de una manera diferente y con otra perspectiva. Mientras que para mí la cantidad de sal que ella consume es un exceso, para ella la cantidad de ausencia de azúcar es un exceso de amargor en su vida. Lo repito, mientras que para mí la cantidad de sal que ella consume es un exceso, para ella mi cantidad de ausencia de azúcar es un exceso de amargor. La cantidad de una sustancia es lo que la hace dañina, y a esto quería llegar. Ya en un plano más vital, los excesos nos dañan, incluso los excesos de algunos buenos hábitos nos dañan. Exceso de trabajo, de dietas, de prisas, de dureza, de comercio. Pero vamos a plantear una pregunta: ¿por qué nos gustan los excesos? Pero esto te lo voy a platicar en la siguiente sección. Te dejo mientras con una buena música, con Legenda Tracks de Trout Recording. Espero que te guste, disfruta.
Continuamos con Humo de Café con Sean por TX Digital. ¿No te pasa que llegas a tu casa cansado, enojado y estresado? Y lo único que quieres es descansar, tal vez en compañía de una buena taza de café. Pues acompáñanos en su programa Humo de Café con Sean, todos los jueves a las 9 de la noche por TX Digital. Regresamos con Humo de Café con Sean por TX Digital. ¿Por qué nos gustan los excesos, gente? ¿Por qué creemos que todo lo que consumimos o expedimos en cantidades exorbitadas, es decir, exageradas, nos hace pensar que vivimos la vida con plenitud? ¿Por qué creemos que la palabra más solo es sinónimo de cantidad y no de calidad? ¿Por qué vamos perdiendo la calidad de vida en las andanzas por nuestros caminos? ¿Por qué en ese camino de excesos que ocultamos bajo frases de hay que vivir al máximo, creamos hábitos y actitudes que dañan a los demás? ¿Por qué nos vale 3 pepinos el daño que hacen los excesos? ¿O por qué negamos el futuro intentando superar un pasado excediéndonos en este presente? ¿De verdad llega un punto en nuestra vida en el que perdemos la esperanza de una vida larga y plena? ¿No será que frases como a mi edad necesito y busco paz no es sino la consecuencia de los excesos, de no hacer un stop y plantearnos un equilibrio en nuestra vida? Estas preguntas me han llevado a pensar en que las personas generamos un cierto veneno que hace que estropeemos no solo nuestras vidas personales, sino también nuestras relaciones interpersonales, generando así un ambiente corrosivo y rasposo que, con el tiempo y la costumbre, se van haciendo un algo cotidiano que se asume como normal o parte de la vida. Y así llegamos a la toxicidad. Una palabra tan de moda como vacía en su uso, inmersa en nuestros cotorreos como si fuera un chiste y resulta tampoco graciosa. Más usada que el pueblo en tiempos electorales. Más anónima, sin embargo, que ese latido acelerado que intentamos controlar y disimular cuando sentimos miedo. La toxicidad existe, siempre ha estado ahí, solo que nuestra época ha tenido un crecimiento, no solo porque seamos más conscientes de las cosas que pasan, sino porque también nos distraemos con un montón de cosas que nos hace perder la vista de lo realmente importante. Y no solo me quiero centrar en esa toxicidad en las relaciones de pareja, sino en todas nuestras relaciones, o mejor dicho, en la capacidad del ser humano que tiene para relacionarse con las personas que ama y también con las que no ama. Científicamente hablando, la toxicidad es la capacidad de una sustancia artificial o natural que tiene para causar efectos nocivos, dañinos. Todo lo que daña es tóxico. Es decir, es la condición de la sustancia para causar daño. Ahora bien, no es lo mismo veneno que toxicidad, porque yo más que tocar el tema de lo tóxico, quiero tocar el tema de lo venenoso. Veneno es cualquier sustancia tóxica que introducida en un ser vivo es capaz de producir grandes daños e incluso la muerte. Todo lo venenoso es tóxico, pero no todo lo tóxico es venenoso. Esto porque el veneno en realidad describe a la sustancia que perturba a ese organismo de manera gravemente perjudicial. Un veneno tiene una gran cantidad de toxicidad, es decir, que la capacidad de dañar es tan excesiva que provoca casi la muerte. Volvemos al tema de los excesos. ¿De qué depende que algo sea tóxico o venenoso? Yo creo que de 3 cosas. Primero, del organismo que entra en contacto con la sustancia. Aquí podemos poner el típico ejemplo del chocolatito, el cual para un ser humano es inofensivo, es incluso placentero al paladar y estimulante al ánimo, pero para un perro es tóxico. Para el organismo ya que llamamos perro, el chocolate es tóxico. En segundo lugar, depende de la estructura de la sustancia.
El chocolate es tóxico para un perro porque contiene un elemento llamado teobromina. El chocolate es tóxico para el perro porque contiene esta sustancia. Y en tercer lugar, depende de la cantidad de la sustancia que tiene el elemento dañino. Un trozo de chocolate daña al perrito, pero una tableta grande lo envenena, lo puede matar. Mientras que la tableta de chocolate grandota para un ser humano, pues le resulta placentero e incluso nada más le afecta en subir unos kilitos o en unos cuantos barritos en su hermoso y tierno rostro. Hay un señor que se llama Paracelso, un vato interesantísimo del siglo XVI, suizo alquimista, astrólogo, médico, y considerado el padre de la toxicidad, ya nada más le faltó ser Iron Man, pero que en realidad no se llamaba Paracelso. Chequen el dato de cómo se llamaba. Su nombre era Theophrastus Philippus Aurelius Bombastus von Hohenheim. Imagínate llegar, ¿no?, con tu crush y decirle: hola, me llamo Theophrastus Philippus Aurelius Bombastus von Hohenheim, pero puedes decirme Paracelso. Pues este señor decía la siguiente frase: la dosis hace la diferencia entre veneno y un remedio. Es decir, que no es la sustancia la que hay que tener en cuenta, sino la cantidad de la misma. No es una emoción, un sentimiento, una idea, un hábito al que hay que considerar dañino, sino a la cantidad de estos. Por ejemplo, la tristeza es una emoción básica y como tal no es ni buena ni mala, aunque sí puede ser tóxica, sobre todo cuando se estanca, o mejor dicho, la estancamos en nuestro interior en forma, por ejemplo, de melancolía. Pero en dosis excesivas puede convertirse en un veneno. Y no solo para sí mismo, sino también en nuestras relaciones interpersonales. Todos tenemos a un vato extremadamente melancólico y deprimente en nuestro círculo de compas. Dicho esto, que he intentado exponer de manera tan escueta como mi bíceps, podemos decir que hay dos áreas o dos maneras de ser de la toxicidad, teniendo en cuenta que técnicamente todo es tóxico. Estos dos modos son lo tóxico, pero que es inofensivo, y lo tóxico y que es además venenoso. Toda esta explicación es para llegar al fondo de lo que daña de manera contundente nuestra relación con los demás, como hijo o hija, como padre, como madre, como pareja, como empleado, como jefe, etc. Si no entendemos la realidad de la toxicidad, andaremos llamando tóxico o tóxica a cualquier persona por tan solo ser víctima de un descuido en su trabajo personal e interior. Al decirle a alguien tóxico o tóxica, creo que estamos poniendo una etiqueta que puede anular su ánimo e incluso disminuir su autoestima. Hasta aquí he dicho lo siguiente. Primero, todo es tóxico. Es decir, si tu pareja te llama tóxico o tóxica, pues no te enfades mucho, técnicamente todos lo somos. Ya depende de ti si esa toxicidad como potencialidad, como capacidad, es inofensiva o es venenosa. Segundo, que algo tóxico se convierte en venenoso depende de dos cosas: de la dosis, es decir, de la cantidad. Hay una sobredosis de algo que daña o incluso mata. También depende del organismo. Acuérdate del ejemplo del chocolate, el perro y el ser humano. La melancolía, por ejemplo, en mí propicia el arte, mientras que para otros propicia la depresión. También quiero destacar que la toxicidad como veneno en nuestras relaciones interpersonales puede ser vista de dos maneras cuando nos preguntamos qué la causa. Puede ser originada por una torpeza o una pereza al no tomarnos en serio a nosotros mismos y al otro con el que nos relacionamos, sobre todo cuando negamos el cambio que nos mejora, al decir cosas como: así soy, no voy a cambiar, así me conociste, te jodes. No. Y ahí vamos por la vida, valiéndonos 3 hectáreas de Venus, lo que afecta, duele y rompe al otro con el que interactuamos o amamos. Pero también puede ser causada por la mezcla de esta torpeza o pereza con el sistema que nos empuja a no tomarnos en serio en nuestro trabajo personal. Sistema compuesto de corrientes de pensamiento, modas, propuestas de ventas, valores negativos.
Pero ¿por qué somos tóxicos, gente? Porque hay emociones, sentimientos, ideas, hábitos, valores que contienen ese componente negativo o potencialmente dañino. No quiero caer en el facilismo de decir que la emoción básica, por ejemplo, de la tristeza es tóxica, sino quiero ir más allá. Por ejemplo, también la alegría, como emoción básica, puede ser dañina en sobredosis exageradas, y no para sí mismo, sino para el otro. Un ejemplo, tener un comportamiento exageradamente alegre frente a alguien que sufre depresión profunda o que está en medio de una tragedia es casi insultante y dañino. Digamos que saber gestionar las emociones, los sentimientos, las ideas, los hábitos, los valores nos hace inofensivos aunque contengan una potencial toxicidad. Puedo gestionar inteligentemente mi alegría frente a alguien que está en medio de la desgracia. Es más, desde mi alegría puedo dar un abrazo reverencial, empático y respetuoso a quien está en esa situación. En este sentido, el abrazo es la dosis indicada de la alegría ante una persona deprimida o en tragedia. Pero, ¿qué nos hace venenosos en nuestras relaciones interpersonales? La sobredosis de las cosas, los excesos. No solo el exceso en lo que consumimos, sino también el exceso en nuestra emocionalidad no gestionada, en lo que sentimos y no podemos expresar o directamente negamos, en ideas que no llegamos a pensar bien porque nos llegan del exterior y nos bombardean con ellas, en los hábitos que nos creamos mediante los cuales descartamos y denigramos o despreciamos a los demás, en esos valores aprendidos como algo normal, pero que anulan, descartan al otro en sus derechos y en su felicidad. ¿Qué es tóxico? Todo, pero bien gestionado, trabajado, aceptado y con ganas de mejorar puede ser inofensivo. Como el plátano, que es radioactivo, y esto es real, pero no es mortal. Es mejor parecerse a un plátano que a Chernóbil. Ahora bien, ¿qué es venenoso? Todo aquello que por torpeza, pereza o cultura hace que las cosas se vuelvan altamente perjudiciales, incluso mortales. Todo en sobredosis es venenoso. Entiendo la palabra sobredosis como un exceso, como lo que yo pensaba que era la sal en los taquitos. Un exceso que nace de la negación de lo que podemos ser, del estancamiento, ahí nos sentimos muy cómodos y que nos impide mejorar. ¿O acaso no te gustaría ser mejor pareja, hijo, padre, madre, hermano, hermana, persona? O mejor dicho, pese a tu personalidad, o mejor, incluyendo tu personalidad que para muchos puede resultar diferente e incómoda, ¿no te gustaría ser mejor persona? ¿Cómo evito lo venenoso en mí? Pues dándome cuenta de mis limitaciones. Pero esto te lo cuento en la siguiente sección, en donde platicaremos con el colaborador indicado este tema que estamos charlando. De momento te dejo con un poco de música. Esto que vas a oír se llama Surf the Sky, interpretado por Justin Hunt.
Continuamos con Humo de Café con Sean por TX Digital. ¿No te pasa que llegas a tu casa cansado, enojado y estresado? Y lo único que quieres es descansar, tal vez en compañía de una buena taza de café. Pues acompáñanos en su programa Humo de Café con Sean, todos los jueves a las 9 de la noche por TX Digital. Regresamos con Humo de Café con Sean por TX Digital. Hemos escuchado Houdini de Golden Braid Productions. Estamos con el tema de la toxicidad, obviamente ya encarnado, concretado en nosotros, los tóxicos, las tóxicas. En esta sección vamos a generar una pequeña charla amigable, amena, con diferentes puntos de vista, otros puntos de encuentro. Y en esta ocasión tengo aquí a mi mano izquierda como colaborador para generar esta bella tertulia al profesor Enoch Pitalúa, a quien antes de cederle la palabra quiero agradecerle profundamente, cariñosamente, no solamente la oportunidad de tenernos aquí, sino también de proporcionarnos muchos medios, toda su experiencia, que nos hace que Humo de Café sea lo que es el día de hoy. Le doy la bienvenida, profe Enoch, ¿cómo ha estado? ¿Qué nos cuenta? Muy bien, Sean, la verdad que me da mucho gusto estar aquí contigo en este bonito programa Humo de Café. Y bueno, pues la verdad que me ha encantado tu programa porque nos da la situación de todo lo que se comenta en una charla de café, ¿no? En una charla de café se comentan tantas cosas que bueno, pues me viene a la memoria, inclusive cuando yo iba a mi querida parroquia de allá de Veracruz, que es una cafetería. Precisamente empezó como cafetería y hay muchas cosas singulares. Cuando estuve escuchando sobre todo tu programa de cafeterías, me vino a la memoria cuando yo iba a tomar mi café allá en la parroquia, que allá se acostumbra a mediodía, a las 12 del día, para ser más exacto, que es cuando está el calorón pues ahora sí que de Veracruz, y que ese calor pues nos lleva a que te tomas un café y te regulariza la temperatura. Esa era la explicación que me daba mi padre, porque él decía, ¿cómo es posible que tomen algo tan caliente siendo que está un calorón, ¿no? Y por lo regular siempre te gusta algo fresco, una limonada, una cerveza bien fría, pero no, la gente acostumbra el café. Y así como esas historias, muchas, porque también, no sé si sabes que en Veracruz se estila el tocar el tintineo, así le llamamos nosotros, con una cucharita al vaso, le empezamos a tocar y decía yo, ¿por qué tocan eso? Hasta que una vez investigando, me vino a la memoria de que el tranvía pasaba ahí por la parroquia y el señor del tranvía, que no recuerdo ahorita su nombre, tocaba la campana y era para que le prepararan el café y se lo llevaran, porque él seguía la ruta, y entonces de esa manera la persona que estaba al tanto ahí en el café escuchaba la campanita y de esa manera salía y le daban su cafecito. Y entonces de ahí salió el tintineo, porque en honor a él, cuando él murió, resulta que toda la gente toca el vasito para el tintineo. Y muchos piensan que es una falta de respeto al llamar al mesero con el tintineo. No, al contrario, es rendirle honor a esa persona que siempre iba por su café. Y entonces por eso me acordé mucho del tema de las cafeterías. Pero bueno, estoy a tus órdenes, no sé qué tema quieras tocar, que todo en charla de café se tocan, ¿no?
Efectivamente, profesor. Pues mire que hago memoria también de lo que me cuenta, cuántas historias no nos han pasado en la cafetería. Y me gustaría desde aquí extender una dinámica para todos los que nos escuchan, que nos contacten por nuestra página de Facebook, TX Digital, o ya sea también a mis redes personales, sobre todo de Facebook, me encuentran como Sean José, y mándanos un mensajito si gustas, si quieres, y quieres que contemos alguna anécdota que te haya pasado en alguna cafetería, algo curioso. Lo podemos hacer anónimamente, con un seudónimo, apodo, o incluso con tu nombre propio. Me llama mucho la atención yo solamente he ido una vez a Veracruz, profe, y la parroquia, la cafetería ha sido una visita obligatoria, ¿no? Y sí recuerdo mucho eso del tintineo, que para muchos que no estamos acostumbrados a esa cultura veracruzana o que no conocemos la historia, podemos interpretar como un acto dañino el hecho de llamar así al mesero. Sin embargo, allí es, como dice usted, rendirle tributo, recordar, rememorar, traer a la memoria esos tiempos y honrar a esta gente maravillosa. Y esto lo traigo a colación porque justamente hablamos de esto. Quiero platicar con usted de esto, profe, de aquellos actos, acciones, comportamientos que tenemos con otras personas que pueden resultar dañinos, incómodos, pero no incómodos en el sentido de que la persona es diferente a mí, por lo tanto tengo que aceptar su diferencia, sino ya en actitudes que denominamos como tóxicas, ¿no? Yo había más o menos preparado este terreno diciendo que la toxicidad se define por exceso, ¿no? Exceso de un hábito, exceso de no quererse tomarse en serio, y sobre todo no tomarse en serio lo dejo en la palestra porque muchas veces no nos tomamos en serio a nosotros mismos, pero tampoco a la gente que queremos, y la dañamos. Y ahí vamos por la vida queriendo tener relaciones interpersonales, de pareja, de familia, de amistad, pero pues al mismo tiempo vamos dañándolas, justamente por eso, por excedernos en no tomarnos en serio en nosotros mismos. Al respecto me gustaría preguntarle y escuchar de su gran experiencia si alguna vez usted ha detectado, o cuál es la actitud más tóxica que ha detectado, que ha observado. No necesariamente que hayamos vivido, sino el ejercicio de la observación, una actitud o un acto, un acontecimiento que considere usted el más tóxico, no tanto porque sea el más dañino, sino es el más común en la sociedad. Bueno, es que hay muchas maneras de ser una persona tóxica, pero sí recuerdo varias. Es más, yo amo a las tóxicas. Eso, me quito el sombrero. Porque las mujeres tóxicas, hablando del sentido femenino, te hacen la vida completamente diferente. Yo soy una persona que soy muy tranquilo. A veces mi paciencia tiene demasiado, pero cuando me toca una mujer así hiperactiva, no sé, dinámica, que quiere hacer las cosas fuera de lo común, de lo normal, no sé, me encantan, me gustan, me sacan fuera del contexto y como que estoy viviendo la vida, ¿no? Las mujeres tóxicas no son tan malas como a veces se suele suceder. Claro, todos los excesos son malos, ¿no? Hay que ver que yo tuve compañeros y amigos que tenían novias tóxicas, y las novias tóxicas en algún momento me contaban que se pusieron a la mitad de la vía de un tren y venía el tren, y que si le decía que si no se casaba con ella, ahí se iba a quedar. Y el tren ya a punto de llegar, ¿no? Entonces imagínate en qué problema tan grave ponían al novio, que si no aceptaba, pues lógicamente que la mujer estaba hecha a perder la vida. Entonces, sí hay que comprenderlas, hay que ver esa situación, no sé, con un psicólogo quizás, pero siempre hay que buscarle el lado amable. Yo siempre, por ejemplo, tuve novias tóxicas y recuerdo muy bien de una de ellas que pues
no sé, creo que a veces ponía más el cariño de una mujer, que la comprendieras y que en un momento dado luego me decía, mira, si no fuera por ti, la verdad sería más tóxica de lo que soy. Pero como que entendía que yo la trataba de comprender para que en un momento dado atacáramos ese sentido que a veces las tóxicas tienen. Pues me parece muy, muy interesante, profe, esta perspectiva que usted tiene de casi un sentido figurado al verle el lado positivo a estas personas que denominamos tóxicas, que son sobre todo personas partiendo de que todos somos buenos o al menos no somos intrínsecamente malos, pues esta capacidad que muchas personas, en este caso menciona usted las chicas, de ser dinámicas, de ser apasionadas, de ser atrevidas, de estar en esa búsqueda de una vida mejor, de una vida emocionante, intensa, amorosa, de vincularse profundamente de manera divertida. ¿Qué le parece si en la próxima sección me cuenta cómo consideramos que a veces la torpeza nos vuelve un poquito tóxicos? Volvemos en un instante y los dejamos con un pequeño bagaje de música. Espero lo disfruten.
Continuamos con Humo de Café con Sean por TX Digital. ¿No te pasa que llegas a tu casa cansado, enojado y estresado? Y lo único que quieres es descansar, tal vez en compañía de una buena taza de café. Pues acompáñanos en su programa Humo de Café con Sean, todos los jueves a las 9 de la noche por TX Digital. Regresamos con Humo de Café con Sean por TX Digital. Hemos escuchado The City and the Night de Brent Burgess. Gracias por seguir aquí escuchándonos, acompañándonos en esta tertulia, en esta charla amena y amigable con el profesor Enoch, al cual reitero el agradecimiento y su presencia. Y estábamos platicando sobre la toxicidad, tocábamos el tema de las chicas tóxicas, que más que ser una cuestión de poner la vista en el daño o en la incomodidad que puedan tener, el profe nos voltea la tortilla y nos dice también que son personas que dan intensidad, que dan emoción, que dan ese sentimiento de sentirse vital y profundamente vivo. Todos estamos en una búsqueda, profe, de lo que sea, de verdad, de bondad, de felicidad, y muchas veces nos equivocamos, como es normal. El hecho de cometer un error no significa que seamos malos, ni que no tengamos otra oportunidad, ¿no? Y muchas veces cuando llamamos tóxico o tóxica a alguien, lo hacemos no para describir un error, sino para ponerle una etiqueta que casi lo juzgamos y lo echamos a la hoguera, ¿no? ¿Qué otra cosa positiva considera usted que las personas tóxicas necesitan escuchar? En dado caso de que a alguien que nos escucha te hayan dicho tóxico o tóxica, pues aquí tenemos también buenas noticias y buenas palabras para ti. ¿Qué cosa le diría a una persona que le han denominado tóxico o tóxica? Algo bueno, algo positivo, que antes de dormir o de cenar, pues le anime un poco el ánimo. Muy bien, Sean. Primero déjame saborear este cafecito. Provechito. Que voy a tomar a tu salud. Y hasta, mira, me lo saboreo. Porque la verdad que me encanta mucho el café. Y sobre todo el café con leche, que es el más tradicional, ¿no? Y por eso te decía que a mí me encantaría haber estado en el tema de la cafetería. No sé si recuerdas allá en Veracruz, precisamente los lecheros, sí. que te sirven primero el café, el café, ¿cómo se llama? Dice, En la taza. en bruto, ¿no? En bruto, En negro, pero llega el lechero y te lo sirve a una distancia más de 1 metro. Y no se te derrama ni una sola gota de leche. Cuando ya el lechero te lo da y te dice, si se le derrama una gota de leche, es gratis el café. Entonces, bueno, lo ponen nervioso, ¿no? Bueno, volviendo a tu pregunta de las mujeres tóxicas, una de las cosas que a mí quizás me ha dado resultado es hablarles con amabilidad. Ser un caballeroso es algo que les encanta a las tóxicas. Cuando tú hablas de una manera pausada, lentamente, con paciencia, escuchando porque es un nerviosismo que tiene las tóxicas, están muy nerviosas y eso hace que se les altere el nervio, que en un momento dado por eso gritan, explotan, y cuando tú llegas y le das tranquila, todo va a pasar. Y si tú le dices, si no lo puedes resolver, si lo puedes resolver, le dice, vamos, yo te ayudo. Con solo hecho de esa palabra que le dices, yo te ayudo, en qué te puedo ayudar, en qué te puedo ofrecer, pues si está en tus manos, qué bien. Pero si no está en tus manos, le dices, mira, para Dios no hay nada imposible. Y en ese momento siento que la persona que está muy alterada, porque es una alteración de los nervios,
en ese momento siento como que se relaja. La persona tóxica, por la regular siempre me toca mujeres, no hombres. Los hombres como que somos un poquito más pacientes, al menos cuando no estamos en la borrachera. Pero la verdad que cuando el hombre tenemos esa virtud, pues hay que ser lo más caballeroso posible con las mujeres. Yo pienso que lo que da resultado, como te decía, es tener la tranquilidad, estar centrado en lo que dice la persona. Porque si tú le dices, no, le respondes con la misma toxicidad, con el mismo nervio de ella, llega un punto que precisamente explotan ambas personas y no llegan a nada concreto. Pero si uno tiene el bajo nivel que la otra persona, entonces la otra tiende a bajar, así, pero por inercia tiende a bajar, porque entonces se pone al parejo en tu lugar. Yo creo que la paciencia, creo que es una de las virtudes, la tranquilidad también, creo que es una de las virtudes que debemos de tener. Si nosotros tenemos esa paciencia y esa tranquilidad, yo creo que logramos no nada más ese plan tóxico, sino todo lo que nos acontece en nuestras vidas. Mi trayectoria, por ejemplo, de trabajo, que ha sido en la educación, me dio esa tranquilidad, porque yo era una persona tóxica. Yo confieso que era una persona tóxica. La que era tranquila era mi mujer. Y mi mujer es la que me tranquilizaba. Y de ella aprendí muchas cosas. Porque entendí que la mujer, cuando está en ese plan y el hombre es tóxico, la mujer tomaba sabiamente las cosas y decía, tranquilo, el problema se tiene que solucionar, de una manera o de otra, pero se tiene que solucionar. Entonces yo aprendí mucho de eso de mi esposa, lo apliqué con los jóvenes en la educación y yo creo que por eso tuve 35 años en el magisterio. Y la verdad que a mí me confortó mucho eso, me dio mucha experiencia y sobre todo también de tratar a las personas y los problemas que se nos enfrentan en la vida. En la vida se nos enfrentan muchos problemas y a veces por la desesperación, por la presión que tenemos, se nos llega a alterar el circuito y es cuando nosotros debemos de tener esa tranquilidad. La tranquilidad, la paz, la paciencia, sin duda que son pues esos elementos que nos ayudan. Acaba de de pronunciar una frase que personalmente me llama mucho la atención y me gusta. Para Dios no hay imposibles. ¿Cuántas veces no sentimos que algo es imposible y de repente aparece una persona, una situación que nos dice, tranquilo, sí es posible? Quizá la toxicidad en las personas pues resulta de este sentimiento de no poder avanzar, de sentir que las cosas son imposibles. Y creo que me parece muy interesante y me lo llevo ahí en mi cuadernito de anotaciones para pensar y para aplicar en mi vida, el hecho de ofrecer tranquilidad. La toxicidad no se enfrenta, es decir, no hay que crear más conflicto, sino como dice usted, se afronta, no poniéndole un alto, sino ofreciendo como posibilidades, claro, desde el punto de vista de la tranquilidad, la caballerosidad, todo este tipo de detalles que hacen que la persona no solamente sea consciente de su condición, sino sobre todo se sienta acogida, aceptada, querida, que si tiene 1, 2 defectos o 300 como yo, que le digan, tranquila, tranquilo, vamos en el camino y mejoraremos poco a poco. Creo que es buena idea, profe, hacer una segunda versión, no solamente de esta charla de la toxicidad, sino pues hacer como una serie respecto a las cafeterías e ir contándonos ahí algunas anécdotas. Yo creo que podemos recorrer aquí en Tequisquiapan, en nuestro querido Tequis, varias cafeterías. Y yo creo que podemos empezar con una cafetería que tiene mucha tradición, que es aquí en Tequisquiapan, que es la Charamusca. Yo creo que la próxima vez nos vamos a ir a la Charamusca con todo el equipo
y yo creo que ahí grabamos para que un momento vean también cómo es la cafetería, qué es lo que se charla entre las personas, porque en un momento dado hasta los políticos entran en una charla de café, y me gustaría invitar inclusive amigos políticos que tengo para que entren a esta charla del mundo del café. Por supuesto, aquí siempre serán bienvenidos, y me avisa, profe, para ponerme mis mejores garritas, no te aviso, peinarme y nos vamos a la charla. No te aviso porque ese es tu programa. Ahí estaremos, la invitación, Muy bien. espero que siga en pie. Muchas gracias, Sean, la verdad que lo estás haciendo muy bien, te felicito, ha sido un buen programa, la producción con nuestro querido amigo director de operaciones que es, ya le iba a decir Sean también. No, yo apenas si controlo mi vida. No, con Andrés y Julio, que están en el área de producción. Bueno, pues también a ellos los felicitamos porque creemos que hemos hecho un buen producto, y tú lo has logrado también, Sean. Pues viniendo de usted me enorgullece, me siento contento y alegre. Espero que a nuestros escuchas también se sientan alegres y que nos sigan escuchando. Ya saben que este es un programa de puertas abiertas, ojos centrados en la vida y sobre todo un ambiente amigable. Si quieres ponerte en contacto, si quieres que visitemos algún lugar, si quieres que comentemos algo, que mencionemos algo que te interese, puedes contactarnos en nuestra página oficial www.texdigital.com. Ahí hay información sobre nosotros. De hecho, ahí te aparece un banner donde están los capítulos anteriores de Humo de Café. También nos puedes encontrar en todas las plataformas de audio, Spotify, etcétera, pero sobre todo en nuestra página de Facebook, donde esto se está transmitiendo en vivo desde TX Digital, los estudios de TX Digital. Nos encuentras como TX Digital. Agradeciendo a los colaboradores, yo te deseo que tengas una linda noche. Intenta mitigar tu toxicidad con muchísimo cariño y con muchísimo respeto. Yo te mando un abrazo que acoja todos tus defectos. Chao.
Este episodio llegó a su fin, pero nos escuchamos en otra emisión en este su programa Humo de Café con Sean por Tequis Digital. Es una producción de radio y televisión Tequis Online. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este contenido, sin ver solicitado el derecho de réplica. Radio Televisión Tequis Online 2022.